desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini. Sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito. Porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Dijimos la semana pasada que todos los pecados tienen una raíz en común y que tiene que ver con la incredulidad. No creerle. El tema de no creer en las promesas que Dios nos hace, no creer en las promesas de Dios, no creer en que Él no solamente tiene la intención, sino que tiene el poder de hacer las cosas. Y ese es el grave problema que tiene la humanidad toda, porque eso es lo que se enraiza en el corazón, se enraiza en el corazón y después trae un fruto y ese fruto es el pecado. Y vamos a ver todos los aspectos que tiene eso. Hoy vamos a ver el Mateo 6, 14 y 15. En las notas del sermón van a ver que hay una cantidad mucho más amplia de textos. Incluso hay explicación sobre cada texto. Hay textos del Antiguo Testamento, hay textos del Nuevo Testamento, del Evangelio y textos de las epístolas. Así que hay un abanico de textos que es lo que nos va a servir a nosotros para mostrar de esta manera que este tema de la incredulidad y de lo que hoy vamos a tratar, que es del resentimiento, de la amargura que viene a causa de la ira, de ser algo que es una tragedia, ¿no? Ver a un cristiano amargado, ser una persona amargada, de espíritu amargo, ser una persona que hiriente con sus palabras, hiriente con sus actitudes, ¿no es cierto? Incluso hiriente en los dos sentidos, hiriente hacia afuera, cuando uno tiene esas palabras muy cortantes, ponzoñosas, esas palabras duras, que finalmente uno termina siendo implacable, ¿no es cierto? O sea, implacable en el sentido de no transar, en el buen sentido de no transar, digo, ¿no? Porque uno no va a transar por la fe, pero sí esperar lo mejor de la otra persona, esperar siempre lo mejor, pensar siempre lo mejor de la otra persona. Cuando el espíritu se amarga, cuando la ira se apodera de nosotros a causa de la incredulidad y nos amargamos, nuestro espíritu se amarga, lo que hace es dañar a los demás, dañar nuestras relaciones y también dañar a uno mismo, porque uno puede quedarse callado y eso provocar también una raíz de amargura y provocar un estrés que el cuerpo siempre te pasa factura. Entonces veamos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Tenemos otros textos, ¿no? Como Mateo 18, 23 y 35, la parábola de los dos deudores es una parábola que nos va a servir muy bien como para poder ilustrar esto cuando lo queremos contar. Porque la idea del sermón es también disparar ideas y preguntas, disparar pensamientos, disparar ganas de seguir leyendo y de darle también nuestra mirada, nuestro punto de vista a estas cosas. También Mateo 12:34, Mateo 5 del 23, 5, 23 y 24, ¿no? Que habla sobre antes de ir al altar a ofrecer la ofrenda
y tener algo contra nuestro hermano, arreglar esas cosas, ¿no? Que por lo general lo utilizamos más que nada para el día de la Santa Cena, pero es algo continuo. Y bueno, y el texto de Romanos, como dijimos, Antiguo, Nuevo Testamento, epístolas, Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio es una mirada de la vida de Jesús, pero después tenemos una evolución de la iglesia que se da en las cartas, en las epístolas, ¿no? Ya con Jesús resucitado. En Romanos capítulo 12, verso 17 al 21, dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Bueno, y ahí va a hablar de mía es la venganza, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que entender con respecto a esta relación que hay entre la ira y la incredulidad, o la incredulidad como raíz de todos los males, y vimos la semana pasada que raíz de todos los males es el amor del dinero, pero vimos que el dinero no tiene que ver con el metal, no tiene que ver con un billete, sino que tiene que ver con lo que el dinero puede comprar, con ese símbolo que es el dinero. Y lo que vemos acá es que la ira es una mala consejera. La ira siempre es lo peor. La ira, la furia, es algo tanto, como dijimos, interior como exterior. Se puede estar airado y soportarlo así estoicamente, pero por dentro sentir todas las ganas de explotar. Y es que el ser humano es un ser explosivo. Salvo que la persona tenga una enfermedad donde sea apático, donde uno sea un sociópata, o donde tenga esa falta de empatía con las otras personas que lo hace ser un psicópata, ¿no es cierto? Que no siente remordimiento, que no siente nada. Por lo general, la mayoría de los crímenes, incluso de los crímenes violentos, tienen que ver con una explosión a la hora de airarse. Es algo que uno va acumulando y explota. Sabemos que tenemos una palabra para cuando no queremos explotar, y que lo recomiendan los psicólogos y los psiquiatras, y es hacer catarsis. Es limpiar lo que está dentro, ¿no? Sacar todo afuera, hablar todas las cosas que uno tiene que hablar y no quedarse con nada adentro, porque eso nos enferma. Pero de esas explosiones, que es una característica humana, nació de esa manera el primer fratricidio, ¿no? La muerte de Abel en manos de Caín. Lo mató por algo que a ninguno de nosotros le importaría mucho, ¿no es cierto? Por un enojo, por estar cabizbajo, ¿no? Porque Dios se lo dice, se lo dice: si hicieras bien, no estarías así con la cabeza abajo. Pero Caín dejó que esa amargura se le arraigue en el corazón y terminó por matar a su hermano. Y descreyó, el principal punto es que él descree de las promesas de Dios y de las intenciones de Dios. Así que terminó descargando toda la amargura, acabando con la vida de su hermano, y la furia vemos que termina lastimando a nuestros familiares, a nuestros afectos, inclusive a aquellas personas con las cuales tenemos contacto diariamente. La ira muchas veces, diríamos que son las más veces, está oculta bajo una apariencia de calma. Por lo general, el ser humano es un ser airado, ¿no es cierto? Es un ser que pasó evolutivamente de luchar por territorio, de luchar por la comida, de luchar por las mujeres, por los hijos, por todas esas cosas, pasó a vivir en sociedad. Entonces todavía queda arraigado dentro de la evolución del ser humano esa furia, esa ira que se transforma en frustración, que se transforma en un montón de cosas. Bueno, entonces vemos esa coraza que tenemos,
que nos hace ver personas calmas, personas que tienen buen ánimo, personas que se llevan bien con todos, mientras la bronca va por dentro, la amargura leuda, ¿no es cierto? Leuda, donde nadie puede notarla. Y hay otras personas que son las personas de mecha corta, ¿no? Que explotan al instante si se enfurecen. Mientras algunos se ponen colorados, se les sube la mostaza, como diría una frase vieja, se les quiebra la voz. Otros se resienten en el interior, y yo diría que esto es lo más grave, porque aquel que explota, por lo general explota y es algo momentáneo y se le va. Pero cuando uno se lo guarda, se resienten en el interior, guardan silencio, no dicen las cosas, no quieren discutir, no quieren debatir, no quieren poner su punto de vista, se sienten mal cuando hablan y dicen algo y la otra persona no piensa igual que ellos. O sea, son personas que por lo general tienden a hablar con personas que piensan igual que ellos. Es difícil que puedan entablar una comunicación, un debate o alguien con una persona que piense contrariamente. Y esas personas se resienten en el interior, se vuelven amargados y por lo general cuando sacan las cosas las sacan de mala manera, hieren a las otras personas, y eso provoca una ACV, provoca problemas digestivos, provoca un montón de problemas a la salud. Vemos que, si bien esto es un tema sumamente espiritual, porque la incredulidad a que Dios puede hacer las cosas, la incredulidad a que yo tengo valor porque Dios me ha dado valor, el sentirme inferior al resto de las personas, el sentir que no tengo nada que decir, el sentir ese tipo de cosas, es un problema netamente espiritual, pero eso lo que hace es golpear todos mis otros aspectos. Golpea mi aspecto emocional, golpea mi mente, golpea mi manera de pensar, la forma en la cual me relaciono con el mundo, la parte social y también mi parte física, la parte física, cómo se resiente el cuerpo. Y cada vez vemos gente más joven, la cual no puede expresar lo que siente. Los trabajos se han vuelto cada vez más duros, donde hay jefes más despóticos, ¿no es cierto? Donde se nos maltrata, donde se trata mal. Bueno, no importa, si te trato mal y te vas, mejor, porque así no te tengo que pagar una indemnización si te tengo que echar. Mejor es esta parte, mejor es de esta manera, así no tengo que... mañana pongo un aviso y tengo una cola de 2 cuadras en el trabajo. Y todas esas cosas nos van resintiendo. Nos resentimos en los estudios, así nos resentimos en todas estas cosas. Entonces vemos que la ira tiene como raíz la incredulidad. ¿La incredulidad qué? A las promesas de Dios y a lo que Dios dice de nosotros. Santiago dice lo siguiente: mis hermanos queridos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La ira provoca una velocidad en la reacción, es mecánica y en la mayoría de los casos es irreversible, y nos desacredita y mancha nuestra integridad. O sea, las palabras que uno dice no las puede volver a meter adentro. Las palabras que uno dice, y sobre todo cuando se trata de relaciones, lo que uno dice no se puede volver. Si bien nosotros como comunidad de fe tenemos que tener la capacidad de que una palabra dicha mal entre nosotros, con un hermano y todo, pueda ser dejada atrás y pueda restaurarse las relaciones y que podamos volver a vivir en armonía, por más que se hayan dicho cosas. Si las cosas que se dijeron en un momento malo y todo, tenemos que tener la amplitud en nuestro corazón como para poder perdonar, así como fuimos perdonados, nosotros perdonar. Existe también una ira piadosa, esa ira
que, como dijimos recién, Santiago dice, la ira no ejecuta actos piadosos, no obra la justicia de Dios. Pero hay algunos pasajes que nos desconciertan porque parece que se contradicen. Y cuando más estudiamos las Escrituras, nos damos cuenta que esto, cuando uno se sabe y vive por 20 pasajes de la Biblia, uno tiene como todo muy arreglado. Pero cuando uno se introduce en las Escrituras y se introduce dentro de lo que es ese mar o océano de tensiones que hay en la Biblia, donde parece que hay una cosa que se contradice con otra, uno tiene que aferrarse fuertemente al timón y dejar que esas tensiones, que esas posibles contradicciones, provoquen algo que nos equilibre, ¿no es cierto? Que sea ese equilibrio necesario para no ir ni de un lado ni del otro, sino que ser personas equilibradas. ¿Cómo es que sabemos que no toda la ira es mala? Si recién estuvimos viendo que la ira no produce la justicia de Dios. Dice en Marcos capítulo 3, verso 5, Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, extiende tu mano, la extendió y la mano le quedó extendida. Acá vemos a un Jesús enojado, pero que a pesar de su enojo realiza un milagro, realiza una restauración. Después tenemos el texto de Mateo 21, 12 y 13, dice, Jesús entró en el templo y echó de allí todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. O sea, él hizo algo por cambiar algo que se estaba pasando ya de marrón oscuro, ¿no? De color hormiga se estaba pasando. Ahora, en las epístolas de Pablo, en Efesios capítulo 4, 26 y 25, Pablo dice que es igual que, por ejemplo, el pecado de lujuria. Él dice, por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Fíjense que la ira y la incredulidad y todo tiene que ver con las relaciones. Hay que poner un fuerte énfasis en la cosa social, ¿no es cierto? Social como de vivir en sociedad, en la cosa comunitaria. Y eso es lo que estamos viendo todos los martes. Que el Evangelio es por demás comunitario. Se trata de vivir en comunidad, en comunidades de restauración, de paz y de ayuda entre nosotros. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta de sol, ni den cabida al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Fíjense, el robo y la ira están puestas en el mismo lugar. Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 7, versículo 11, Dios dice, Dios es un juez justo, un Dios en que en todo tiempo manifiesta su enojo. No toda la ira es mala, hay alguna buena, correcta y necesaria. Lo difícil para cada humano es discernir entre estas dos. Siempre nos cuesta esto. O somos blancos o somos negros y perdemos los matices. El Evangelio no es blanco y negro. El Evangelio está lleno de grises, está lleno de matices, está lleno de circunstancias. Porque no se da, el Evangelio no se da en el cielo. El Evangelio no se da en un ambiente perfecto en el cual nada nos puede molestar, sino que se da en la vida humana, se da en un mundo caído, se da en un mundo donde las cosas pasan, donde el mal habita, donde somos continuamente bombardeados. Entonces, ahí es donde se deben dar esos matices y donde cada uno tiene que estar siendo equilibrado para no irse ni a un lado ni al otro y no lastimar, sino que cambiar nuestra forma de pensar. Yo les dejé ahí también en la otra lista también, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnia y toda forma de malicia. Es interesantísimo este texto. El texto de Efesios 4:31 es muy interesante por cómo lo podríamos transliterar desde el griego. Dice algo así como
toda amargura productora de maldad. O sea, toma la amargura como una productora de maldad, y cólera, y ira, y gritería, y insulto injurioso sea alzada desde ustedes junto con toda maldad. Fíjense que tiene que ver con las relaciones y cómo me comunico con el otro. Muchas veces nosotros usamos ese texto porque si no utilizan palabras soeces, parece que hablara solamente de no decir malas palabras. Y lo que tiene que ver es cómo le hablamos a la otra persona. Y no tiene que ver con una forma de hablar o más culta o menos culta. Tiene que ver con cómo le hablo a la otra persona. Que cuando vemos la parábola del siervo malvado, nos habla de que Jesús cuenta cómo un rey perdona una deuda enorme a uno de sus siervos, y va y le reclama la deuda a alguien que le debía muchísimo menos. Uno siempre tiene en cuenta como que, bueno, pero le podría haber perdonado la deuda. Ahora, el tema está siempre, aquel que debía poco y aquel que debía mucho, para los dos la deuda es impagable. Para el que debía poco, era un hombre pobre que estaba en extrema pobreza y que era siervo de un siervo, así que no estaba en una gran posición. Entonces esa persona lo que debía era impagable, y el que era siervo del rey, también su deuda era impagable. Para todos nuestra deuda, la deuda que tenemos con Dios es impagable. Entonces todos fuimos perdonados, y acá lo que nos advierte Jesús es que si no perdonamos, Él dice: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces tenemos tres conclusiones. Ninguno entra en el reino de Dios sin el perdón de Dios. Las moradas que Jesús fue a construir, las moradas que Jesús está preparando en el cielo, son solamente para los que han sido perdonados. Lo segundo es que nadie va al cielo si no es misericordioso. La misericordia es una característica de aquellos nacidos de nuevo. Y lo tercero es que Jesús iguala la ira con la lujuria. Es un deber luchar contra la lujuria y todo otro pecado. Si no, no podríamos entrar al cielo. Esto lo dice en Mateo capítulo 5, verso 29. De esta misma manera uno tiene que luchar encarnizadamente por perdonar a los demás. De lo contrario, tampoco ingresaremos a la presencia eterna de Dios. Esto es lo que dice en Mateo 6, capítulo 15. Y hablamos de batallar. Tenemos una batalla contra la incredulidad. Cuando hablamos de batalla, hablamos también de obrar, de hacer cosas, ¿no es cierto? Entonces decimos, ¿es que creemos que la salvación es por obras? ¿Se nos está diciendo que tenemos que ganar nuestro lugar en el cielo? Bueno, rotundamente no. No es así de ninguna manera. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, que por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Lo opuesto a la salvación es juicio. No por gracia y por medio de la fe, sino por obras. Las obras son opuestas a la gracia. Y a través de poner la fe en otra cosa que no sean las promesas de Dios. O sea, siendo incrédulos, que es lo opuesto a la fe. Opuesto a la fe es la incredulidad. Así que eso es lo que nos quiere decir Jesús. Cuando Jesús enseña que un espíritu implacable, este espíritu que no negocia, que no trata de poner una palabra de suavidad, que no perdona en su corazón, que no puede perdonar, que está ahí, debemos pelear la buena batalla de la fe, debemos pelear contra esas cosas. Seguramente cada uno de nosotros puede hacer una lista de todas las personas que nos lastimaron a lo largo de nuestra vida. Esto no tiene que ver con vamos a hacer sanidad interior. No creo en eso. No creo en el tema de la sanidad interior. Sí creo en el perdón como una obra sanadora para nuestra vida y que nos trae gozo y que nos trae paz a nosotros mismos. Pero seguramente podemos hacer, como les dije, una lista larga de todos los que nos lastimaron, y en muchos casos años después no podemos y en todo caso no queremos perdonar a esas personas. Esto es ser implacable.
es mantenernos en esa postura de inmisericordia que es sumamente peligrosa. Porque si somos inflexibles a perdonar a las otras personas, Dios no va a perdonar nuestros pecados hacia Él. Aquellos que no perdonan no están en el cielo, no van a estar en el cielo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la amargura es un pecado durmiente. Se podría decir que es un pecado que está ahí abajo, que está en la oscuridad. Crece bajo el suelo, está ahí, se enraiza y brota en un fruto venenoso que termina matando nuestra propia espiritualidad. Por eso es necesario que nos sometamos a los principios de la Escritura, a los principios de la Biblia, y eso es esencial para nuestra vida cristiana, porque si de lo contrario no creemos en las promesas de Dios y somos impulsados por la emoción, por la indignación, ¿no es cierto? Hoy se habla mucho de están todos indignados. El otro día escuchaba, hay personas indignadas en busca de una causa de indignación, o sea, ya están indignadas, hay que ponerle algo adelante y darle el motivo nada más, de no pensar en la justicia propia, no ponernos en esa posición terriblemente peligrosa, no porque no trabajemos lo suficiente para Dios, no porque no estemos lo suficientemente para Dios, sino porque no tenemos la confianza, la fe en que Dios trabaje lo suficiente, que tenga el poder suficiente para trabajar en nuestra vida y ayudarnos a perdonar. Y así cumplir la promesa que Él nos da, que es la promesa de que vamos a tener paz, descanso, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y gozo que trae la potencia del Espíritu Santo cuando trabaja en nosotros. Quiero terminar solamente con un versículo para que nos llevemos en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que pueda ser parte de nuestra oración durante toda esta semana, y que trabajemos, que seamos realmente, como dice Jesús, personas bienaventuradas porque trabajan por la paz. Dice Romanos 15:13 que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos quite toda ira, que nos quite toda amargura, toda raíz de amargura, y que podamos ser personas pacificadoras, personas que puedan debatir, que puedan hablar, que puedan decir su punto de vista, que puedan exponer, que Dios nos llene de palabras también para poder exponer lo que sentimos, poner en palabras lo que nos pasa por dentro, y que a pesar de tener a lo mejor puntos de vista distintos, que la iglesia sea una comunidad de unidad, una comunidad de aceptación, una comunidad de integración y una comunidad que viva en paz y que muestre cómo de la mano de Dios la sociedad puede ser todo aquello que la sociedad misma sueña y que muchas veces no lo logra por darle la espalda a Dios. Que esa sea nuestra oración en esta semana y que podamos trabajarlo. Amén.